Hola mis queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Aquí les habla una vez más su profesor Ignacio González para realizar una nueva clase de la asignatura de lengua y literatura. Como ustedes saben, estamos trabajando con la unidad número 3, que se llama Relaciones Humanas en el Teatro y la Literatura, cuyo objetivo de la unidad es que ustedes, cierto, a través de la revisión de diferentes obras dramáticas, especialmente de la tragedia clásica, analicen personajes que se enfrentan a diferentes temas tales como el amor, la muerte y el destino trágico, ¿cierto? Que es lo que hemos estado revisando hace algunas clases, ¿ya? Por lo tanto, al igual que todas las clases, les voy a solicitar que vayan sacando su material de apoyo, un cuaderno y un lápiz para ir anotando aquellos aspectos y contenidos más relevantes que tratemos en esta clase, ¿ya? Por lo tanto, también en primera instancia tienen que ir anotando el número de la clase que sería nuestra tercera clase o clase número 3 y la fecha en la cual ustedes están trabajando, ya que sería desde la semana del 26 al 31 de octubre, ¿ya? Así que aquí comenzamos una nueva clase de lengua y literatura. Recordando la actividad que realizamos en la clase número 2, o en la última clase, ¿cierto? Trabajamos con la tragedia clásica de Antígona, ya que esta misma imagencita ustedes la tenían en su guía, ¿ya? Las 5 preguntas, ¿cierto? Eran en relación a los elementos de esta obra, ¿cierto? Y a la comprensión lectora, al contenido como tal, ¿ya? La primera pregunta de esta gran actividad decía, ¿cómo calificarías tú la atmósfera de esta obra? Ya la atmósfera se refiere, ¿cierto?, principalmente al ambiente psicológico, al clima de la obra, ¿ya? Pero también podían hacer referencia al ambiente físico, podían inferir, ¿ya? Entonces la respuesta era la siguiente. La atmósfera al clima es tenso, ¿cierto? En una época de guerras, de reyes, políticas sucias, ¿cierto? Y asesinatos donde siempre hay un vencedor, ¿ya? Esa era la atmósfera, ¿cierto? Que se podía evidenciar en este enfrentamiento entre Antígona y Creón. La pregunta número 2 decía cuál es el conflicto que enfrenta Antígona y Creón y por qué este último, que es Creón, lo califica como un acto o un conflicto político, ¿ya? Obviamente estaba clarito en el texto, ¿cierto? Que el conflicto está en que Antígona quiere dar entierro a su hermano que que asesinó el mismo Creón, ¿ya? Desafiando entonces las órdenes que el rey había establecido, ¿ya? Por eso también se dice que rompió un poco con los estereotipos de mujer porque se enfrentaba a este rey, ¿cierto? Tenía el poder y las agallas, como así decirlo, por así decirlo ya. Es una lucha política entonces porque el actuar noble de Antígona desafía el poder, ¿cierto? Y la astucia que determinaba este rey Creón frente al resto de la ciudad o del pueblo, ¿ya? En cuanto a la número 3, ustedes tenían que leer el último diálogo, ¿cierto?, que expresaba Creón y explicar cuál es la razón por la que no mataba a Antígona. ¿Ya? Y aquí obviamente se podía inferir que Creón no mata a Antígona porque su hijo la amaba. ¿Ya? Y en alguna parte del texto también lo menciona, pero sin darle importancia. En la número 4, entonces, ¿estarías de acuerdo en afirmar que esta obra se rompen los estereotipos de género? Que era lo que yo les comentaba anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, sí se rompen los estereotipos de género porque se evidencia que Antígona, ¿cierto?, es una mujer rebelde y tenaz en la persecución de su deseo. O sea, que quería conseguir, ¿cierto?, a toda costa que enterraran a su hermano, ¿ya? Y obviamente que se enfrentó a esta autoridad masculina del rey que es Creón. Por lo tanto, sí se ve una mujer más empoderada. Y la número 5, a partir de la lectura de este fragmento, ¿cierto? O, claro, de este diálogo, ustedes tenían que responder cuál es el poder entonces que poseía Antígona, ¿ya? Y el poder de Antígona, ¿cierto? Es el de no estar sujeta a obligaciones, ya como era el caso del rey Creón, ¿cierto? Que él fue designado rey casi por obligación, ¿ya? Y obviamente que al no estar sujeta a obligaciones que le impedían seguir sus convicciones, ¿cierto? Además estaba dispuesta ella a morir por su cometido, ¿ya? Por lo que quería alcanzar o conseguir. Esa sería entonces la respuesta correcta de la última guía que realizamos, ¿ya? Por lo tanto, durante esta clase vamos a seguir revisando elementos y conociendo elementos importantes del género dramático o de una obra teatral y vamos a trabajar, ¿cierto?, con el conflicto dramático, cómo se presenta el conflicto dramático, cómo se observa, ¿cierto?, y cómo se construye. Y también vamos a conocer los tipos de personajes que existen al interior de una obra dramática, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de esta clase dice que vamos a analizar el conflicto dramático y los personajes presentes en una obra dramática. ¿Ya, chicos? Así que
Les voy a solicitar que vayan escribiendo entonces el objetivo de la clase en su cuaderno. En primera instancia, ¿cierto? Necesitamos saber qué es el conflicto dramático, o en qué consiste o cómo lo podemos definir, ¿ya? El conflicto dramático entonces es el enfrentamiento entre dos personajes o fuerzas al interior de una obra, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? En la guía pasada, el conflicto dramático era entre Creón y Antígona, ya que son dos fuerzas que se oponen, ¿ya? Generalmente este choque se produce entre dos personajes que tienen propósitos y visiones diferentes frente a una misma situación, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos este enfrentamiento se produce entre un personaje y una fuerza intangible. ¿Qué quiere decir una fuerza intangible? Algo abstracto, algo que no es físico, que no es concreto, que no se puede tocar, como el destino, la sociedad, ¿cierto? El pueblo o la propia interioridad, ya que en nuestro subconsciente lo que nosotros pensamos. Ya también pueden ser fuerzas. Por lo tanto, ¿cierto? Si lo pensáramos en los personajes principales de una obra dramática, tenemos por un lado al protagonista, ¿cierto? Sería una fuerza positiva de la obra y que lucha por un bien común, ya que lucha y que tiene varios obstáculos para llegar a su objetivo. Y por otro lado, o en la otra fuerza, tenemos al antagonista, obviamente, que es la fuerza negativa de la obra y que se transforma en un obstáculo principalmente para el protagonista. Ya aquí tenemos un ejemplo o cómo se produce el conflicto dramático al interior de una obra. Seguimos avanzando entonces y llegamos, ¿cierto?, a cómo nosotros podemos identificar el conflicto dramático en una obra, ¿ya? Les recuerdo que cada obra, ¿cierto?, se divide en tres partes, al igual que la mayoría de los textos, con un inicio, con un desarrollo y con un cierre o un desenlace, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo les voy a entregar algunas preguntas que les sirven como pistas para identificar el conflicto dramático en los tres momentos de una gran obra teatral, ¿ya? En la presentación del conflicto o en el inicio de la obra, podríamos realizar las siguientes preguntas para identificar o ir acercándose al conflicto dramático. Ya, y acá tenemos la siguiente. ¿Qué personajes se oponen? Ya aquí en primera instancia debemos reconocer o identificar los personajes que se oponen. Después, ¿qué fuerzas están en pugna? ¿Ya? ¿Qué quiere decir quién es el negativo y cuál es el positivo, ¿cierto? Y eso. ¿Por qué se enfrentan estos dos personajes, estas dos fuerzas? También lo debemos identificar. ¿Y qué buscan conseguir cada parte? ¿Cuál es el objetivo de ambas partes? Acercándonos ya al desarrollo del conflicto, al desarrollo de la obra, podemos realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué hace cada fuerza para lograr su objetivo? ¿Y cuál es el momento decisivo de estos enfrentamientos? ¿Ya? Mientras que al final de la obra o desenlace, ya estamos entrando entonces a la resolución de este conflicto que se produjo en el desarrollo y podemos terminar con la pregunta, ¿qué personaje o fuerza se impone sobre la otra? Quiere decir que cuál fuerza va a ganar o cuál fuerza ganó. Si el antagonista, si el protagonista, ¿cierto? O también recuerden que puede ser los personajes principales más de uno, ya puede ser un grupo. ¿Y qué implicancias tiene esto entonces? ¿Ya qué implicancias tiene que tuvo que ganó el protagonista o que ganó el antagonista? Ya chicos, así que también es necesario que vayamos escribiendo estos elementos importantes en el cuaderno. Pasamos entonces a los tipos de personajes, ya, y ustedes ya los conocen. Primero tenemos al protagonista, ya que es el personaje principal de la obra. Sin embargo, siempre hay más de un personaje principal en este caso, en este tipo de obras, ¿ya? El protagonista y el antagonista son ambos personajes principales, ¿ya? Porque es cierto, siempre se van a necesitar el uno del otro, siempre tienen que estar presentes en una obra. En primera instancia, el protagonista, ¿cierto?, es el personaje principal de la obra, ustedes ya lo saben. Busca conseguir su propósito, por lo que moviliza la acción, ¿ya? Atraviesa distintos obstáculos, realiza distintas secuencias o distintas travesías para conseguir su objetivo principal. Y también para cumplir su propósito debe superar obstáculos asignados por otros personajes o ocasionados por otros personajes como por ejemplo el antagonista, ¿ya? Mientras que el antagonista, ¿cierto?, es el principal opositor del protagonista y también es un personaje principal en la obra, no lo olviden nunca, ¿ya? Y su propósito y sus motivaciones son contrarias al del protagonista, por lo tanto hace que se enfrenten, ¿ya? Eso es bien importante que ustedes lo sepan.
Es importante además que ustedes sepan que el protagonista no siempre puede ser un solo personaje, como les comentaba anteriormente, ya que una obra puede estar protagonizada por un grupo grande, ¿cierto? Un grupo humano, como una familia, ya un conjunto de dioses, etc. Por ejemplo, el texto que ustedes también ya tienen que haber leído, que es la obra de la nona, ahí también estaría protagonizada por una familia, ¿ya? Del mismo modo, el antagonista no siempre es un personaje, sino que también puede corresponder, como ya decía, a un grupo de personas, o incluso puede ser el antagonista una realidad abstracta, o sea, algo que no se ve, como el destino, la sociedad o la conciencia del personaje. También pueden ser ciertos obstáculos para el protagonista. No se olviden de esto y también vayan anotando en su cuaderno el contenido. Además, ¿cierto? El protagonista y el antagonista, además de estos dos personajes, perdón, que son los principales, ¿cierto? También existen los personajes secundarios, que siempre están en todo tipo de textos, ¿cierto? Y los personajes secundarios ustedes ya saben que es el que aparecen con menos frecuencia porque no son los principales y que la función principal que ellos cumplen es acompañar, ¿cierto? A esta masa o a esta fuerza que es la positiva o la negativa, ¿cierto? Y que van también acompañando al protagonista y al antagonista. ¿Ya? Así que vayan notando también esta característica importante en su cuaderno. Por lo tanto, ahora que ya realizamos este gran recorrido por estos dos nuevos elementos del género dramático, los invito a revisar en qué consiste la ficha de esta semana, ¿ya? Y como siempre, no olviden que deben subir su guía a plataforma este domingo. ¿Ya, chicos? Así que entonces vamos a revisar en qué consiste la guía de esta semana. Bien, niños, la ficha de excitación de esta semana se llama Análisis del conflicto y personajes de una obra teatral, ¿ya? Como ustedes saben, aquí están todos los datos, ¿cierto? Mi nombre, la asignatura, la unidad de estudio y el objetivo de la clase, ¿ya? Las instrucciones de la actividad son las siguientes. Número 1. Luego de haber realizado la lectura de esta famosa comedia, ¿cierto? Que era La Nona, que ustedes sabían que deberían traer la leída para esta clase, realiza las siguientes actividades que se proponen a continuación, ¿ya? Como siempre también les recuerdo que pueden realizar esta guía en 3 formatos. Directamente pueden digitarla desde el computador, pueden imprimirla, ¿cierto? O pueden escribir la respuesta y la pregunta en el cuaderno de manera ordenada, ¿ya? Y también, ¿cierto? No olviden que el domingo es el último día para subir la guía a la plataforma. Aquí entonces les puse algunas imágenes de la obra La Nona para que ustedes recuerden, ¿cierto? En qué consistía esta obra, esta gran comedia. Y vamos entonces a realizar 5 preguntas. Siempre van a ser 5 preguntas. La primera de ellas dice localizar información. ¿Por qué Carmelo nunca le había mencionado a Chicho, que era su hermano, ¿cierto?, los problemas de la casa? Número 2. ¿Cómo se podría solucionar el problema de dinero según Chicho? Menciona tú al menos 2 ideas. Ya, entonces ustedes tienen que ir e inventar 2 ideas. Número 3. ¿Cuál es la causa principal de los problemas de la familia? Ya también está clarito en el texto. Número 4. Describe la actitud de los hermanos Chicho y Carmelo frente al problema expuesto en la obra. Ya entonces aquí la actitud, ¿cierto? Su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de conversar, de expresarse. Todo eso tienen que indicar acá en ambos protagonistas. Y la última dice, ¿cómo es la imagen tradicional de la abuela? ¿Cómo lo transgrede la nona? ¿Ya? Entonces pensemos en todas las abuelitas en general, ¿cómo son? Si son tiernas, si son felices, si son amables, ¿cierto? Y cómo la nona transgrede ese personaje o ese estereotipo que nosotros tenemos de abuela, ¿ya? Si es similar, si es muy extravagante, si es diferente, porque es una señora que no es tan amable y es enojona, ¿cierto? Etcétera. ¿Cómo la nona transgrede ese estereotipo de abuela tradicional que nosotros tenemos? ¿Ya? Así que eso sería la guía de esta semana, está bien facilita. Espero que que hayan leído la obra para que así puedan trabajar de buena manera. Bien, niños, entonces ahora que ustedes ya realizaron su actividad de la guía, ¿cierto? Respondieron correctamente las preguntas, siempre tienen que volver al video y seguir, ¿cierto?, con el término de la clase, ¿ya? En esta oportunidad les quiero terminar la clase, ¿cierto?, y hacerlo reflexionar a partir de la siguiente pregunta. En cuanto al conflicto dramático, ¿es necesario que siempre esté presente en una obra dramática? ¿Ya? Quiero que piensen ustedes acaso siempre es necesario que una obra tenga un conflicto dramático o si tal vez pueden existir obras dramáticas en las cuales no haya un conflicto dramático y el objetivo de la obra sea otro. Ya quiero que piensen en esa pregunta, ¿cierto? Y que
obviamente ustedes solo reflexionen, no es necesario que la puedan escribir. Ahora, si es necesario que ustedes puedan aprender más escribiéndola, también es muy válido. Ya, chicos, así que quiero que piensen y reflexionen a partir de esta gran pregunta. Y como siempre, ¿cierto? La jornada de autoevaluación en la cual yo les hago una gran pregunta, esta semana dice así: ¿qué tan organizado u organizada soy para trabajar en mis clases? Ya, la pregunta, ¿cierto? Hace alusión a que si ustedes se organizan de buena manera o fallan, ¿cierto? Y los pilla el tiempo, a veces no se ordenan bien, no escogen un lugar adecuado, ¿cierto? O no escogen una hora del día también adecuada, ¿ya? Y ahí tienen que identificar ustedes si se rinden, creen que no son capaces de organizarse de buena manera, ¿ya? O que el cansancio, ¿cierto?, les gana y al final, ¿cierto?, eso también permite que no se pueden organizar de buena forma, ¿ya? Y que hacen las clases apurados. O también, ¿cierto?, querer es poder, que sí se organizan, que lo hacen bien, o quizás, ¿cierto?, que no se organizan, pero mentalmente tienen el poder de poder realizar de buena manera su clase y que no necesitan organizarse porque saben que lo van a hacer bien, ¿ya? O simplemente, ¿cierto?, que se organizan pero no les funciona, ¿ya? O que quizás no les gusta organizarse y que lo hacen de manera espontánea y no les resulta, ¿cierto? Y mandan todo a la punta del cerro, como se dice vulgarmente. O finalmente siempre está, ¿cierto?, este vencedor, este ganador, este sentimiento que nosotros tenemos que sí cumplimos el objetivo y que soy bien organizado para realizar mis clases y que organizarme me permite trabajar de buena manera. Ya, chicos, así que ustedes tienen que ir aquí pensando en cuál de estas posiciones o sentimientos se encuentran en cuanto a la pregunta. Y como siempre, ¿cierto? Los métodos de contacto que ustedes nunca deben olvidar ya y que son bien importantes. En primera instancia, mi correo institucional igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, el WhatsApp de la asignatura, ¿cierto? Mi número institucional por si alguno tuviera alguna situación específica y quisiera hablarme de manera interna, obviamente que lo puede hacer. Y por último también tenemos la página del establecimiento en la cual ustedes van a encontrar sus videos, sus clases y sus guías. Ya, chicos, así que de esta manera nos estamos despidiendo. Espero que puedan realizar de buena manera su clase y obviamente la guía y que no tengan mayores inconvenientes. Ya, y si tuvieran algún inconveniente, ustedes saben que pueden comunicarse dentro del horario establecido y yo voy a responder de inmediato. Ya, chicos, así que eso sería, me despido entonces con un fuerte abrazo a la distancia, su profesor Ignacio González. Chao, chao.